medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Estamos aquí en otro episodio al pequeño rebaño y me acompaña el pastor Orlando González, y es un privilegio iniciar buscando la dirección de nuestro Dios. Les invitamos a orar. Eterno y amado Padre, desciende para estar en medio de tus hijos, para que al recibir el mensaje de hoy podamos reafirmarnos como tu familia en esta tierra y como miembros de la familia eterna. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy nos proponemos dialogar acerca del capítulo 24 del libro El conflicto de los siglos. Este capítulo se titula El templo de Dios y nos comienza a hablar acerca del pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista, y era la declaración: hasta 2300 días de tardes y mañana, entonces será purificado el santuario. Daniel capítulo 8, versículo 14. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la proximidad de la venida del Señor. La profecía que encerraba era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Todos sentían que sus esperanzas más gloriosas y más queridas dependían de los acontecimientos en ella predichos. Había quedado demostrado que aquellos días proféticos terminarían en el otoño de 1844. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían que la tierra o alguna parte de ella era el santuario, y entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último y supremo día, y que ello se verificaría en el segundo advenimiento. De ahí que concluyeron que Cristo volvería a la tierra en 1844. Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar pues errada. Pero ¿dónde estaba el error? Muchos cortaron sin más ni más el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminasen en 1844. Este acerto no podía apoyarse con prueba alguna, a no ser con la de que Cristo no había venido en el momento en que se le esperaba. Alegábase que si los días proféticos hubiesen terminado en 1844, Cristo habría vuelto entonces para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por el fuego, y que como no había venido, los días no podían haber terminado. Aceptar estas conclusiones equivalía a renunciar a los cómputos anteriores de los periodos proféticos. Se había comprobado que los 2300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes ordenando la restauración y edificación de Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de este periodo hallada en Daniel capítulo 9 versículos 25 al 27. 69 semanas o 483 primeros años de los 2300 días debían alcanzar hasta el Mesías, el ungido, y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el año 27 de nuestra era.
Eso cumplía exactamente la predicción. En medio de la 70ª semana, el Mesías había de ser muerto, 3 años y medio después de su bautismo. Cristo fue crucificado en la primavera del año 31. Las 70 semanas o 490 años les tocaban especialmente a los judíos. Al fin del periodo, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Habiendo terminado entonces los 490 primeros años de los 2300 años, quedaban aún 1810 años, y contando desde el año 34 y sumándole 1810 años, llegan hasta el 1844. Entonces había dicho el ángel que sería purificado el santuario. Y era indudable que todas las anteriores predicciones de la profecía se habían cumplido en el tiempo señalado. En ese cálculo, todo era claro y armonioso, menos la circunstancia de que en 1844 no se veía acontecimiento alguno que correspondiese a la purificación del santuario. Negar que los días terminaban en esa fecha equivalía a confundir todo el asunto y abandonar creencias fundamentales en el cumplimiento indudable de las profecías. Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria habían acompañado la obra, y Él no permitiría que ésta terminase en la oscuridad y en un chasco, para que se le cubriese de oprobio como si fuera una mera excitación mórbida y producto del fanatismo. Él no iba a dejar su palabra envuelta en dudas e incertidumbres. Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a negar puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Sagradas Escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Creían haber adoptado en sus estudios de las profecías sanos principios de interpretación y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. Orando con fervor, volvieron a considerar su situación y estudiaron las Sagradas Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron ninguno en sus cálculos de los periodos proféticos, fueron inducidos a examinar más de cerca la cuestión del santuario. En sus investigaciones, vieron que en las Sagradas Escrituras no hay prueba alguna en apoyo de la creencia general de que la tierra es el santuario. Pero encontraron en la Biblia una explicación completa de la cuestión del santuario, su naturaleza, su situación y sus servicios, pues el testimonio de las Sagradas Escrituras era tan claro y tan amplio que despejaba este asunto en toda duda. El apóstol Pablo dice en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 9, los versículos 1 al 5, lo siguiente: en verdad, el primer pacto también tenía reglamentos del culto y de su santuario, que lo era de este mundo, porque un tabernáculo fue preparado, el primero, en que estaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición, el cual se llama el lugar santo, y después del segundo velo, el tabernáculo que se llama el lugar santísimo, que contenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta toda en derredor de oro, en la cual estaba el vaso de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que floreció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que hacían sombra al propiciatorio. El santuario al cual se refiere aquí San Pablo era el tabernáculo construido por Moisés
a la orden de Dios como morada terrenal del Altísimo. Me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Había sido la orden que le dio Dios a Moisés mientras estaba en el monte de Dios. Los israelitas estaban peregrinando por el desierto y el tabernáculo se preparó de un modo que pudiese ser llevado de un lugar a otro. No obstante, era una construcción de gran magnificencia. Sus paredes consistían de tablones ricamente revestidos de oro y asegurados en basas de plata, mientras que el techo se componía de una serie de cortinas o cubiertas, las de afuera de pieles y las interiores de lino fino, magníficamente recamado con figuras de querubines. A más del atrio exterior donde se encontraba el altar de holocausto, el tabernáculo propiamente dicho consistía de dos departamentos llamados el lugar santo y el lugar santísimo, separados por rica y una magnífica cortina o velo. Otro velo semejante cerraba la entrada que conducía al primer departamento. En el lugar santo se encontraba hacia el sur el candelabro y en sus 7 lámparas que alumbraban el santuario día y noche. Hacia el norte estaba la mesa de los panes de la proposición y ante el velo que se separaba el lugar santo del lugar santísimo estaba el altar de oro para el incienso, el cual ascendía diariamente a Dios una nube de sahumerio junto con las oraciones de Israel. En el lugar santísimo se encontraba el arca, cofre de madera preciosa cubierta de oro, depósito de las 2 tablas de piedra sobre las cuales Dios había grabado la ley de los 10 mandamientos. Sobre el arca, a guisa de cubierta del sagrado cofre, estaba el propiciatorio, verdadera maravilla artística, coronada por 2 querubines, uno en cada extremo y todo de oro macizo. En este departamento era donde se manifestaba la presencia divina en la nube de gloria entre los querubines. Después de que los israelitas se hubieron establecido en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón, el cual, aunque edificio permanente y de dimensiones mayores, conservaba las mismas proporciones y el mismo amueblado. El santuario subsistió así, menos durante el plazo en que permaneció en ruinas en el tiempo de Daniel, hasta su destrucción por los romanos en el año 70 de nuestra era. Tal fue el único santuario que haya existido en la tierra y del cual la Biblia nos dé alguna información. San Pablo dijo de él que era el santuario del primer pacto. Pero, ¿no tiene el nuevo pacto también el suyo? Volviendo al libro de los Hebreos, los que buscaban la verdad encontraron que existía un segundo santuario, o sea, el del nuevo pacto, el cual se alude en las palabras ya citadas del apóstol Pablo. En verdad, el primer pacto tenía reglamentos del culto y su santuario que lo era de este mundo. El uso de la palabra también implica que Pablo había hecho antes mención de ese santuario. Volviendo al principio del capítulo anterior, se lee: lo principal, pues, entre las cosas que decimos es esto: tenemos un tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que plantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Así que tenemos revelado el santuario del nuevo pacto. El santuario del primer pacto fue asentado por el hombre, construido por Moisés. Este segundo es asentado por el Señor, no por el hombre.
En aquel santuario, los sacerdotes terrenales desempeñaban el servicio. En este es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios. Uno de los santuarios estaba en la tierra y el otro estaba en el cielo. Además, el tabernáculo construido por Moisés fue hecho según un modelo, y el Señor le ordenó: conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Y además le mandó: mira y hazlo conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo capítulo 25, verso 9 y verso 40. San Pablo dice que el primer tabernáculo era una parábola para aquel tiempo donde el entonces presente, conforme a la cual se ofrecían dones y sacrificios, y que sus santos lugares eran representaciones de las cosas celestiales, que los sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley ministraban lo que era la mera representación y sombra de las cosas celestiales, y que no entró Cristo en un lugar santo hecho de manos, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. El santuario celestial, en el cual Jesús ministra, es el gran modelo del cual el santuario edificado por Moisés no era más que de trasunto. Dios puso su espíritu sobre los que construyeron el santuario terrenal. La pericia artística desplegada en su construcción fue una manifestación de la sabiduría divina. Las paredes tenían aspecto de oro macizo y reflejaban en todas direcciones la luz de las 7 lámparas y del candelero de oro. La mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso relucían como oro bruñido. La magnífica cubierta que fue formada, el techo y recamada con figuras de ángeles en azul púrpura y escarlata, realzaba la belleza de la escena. Y más allá del segundo velo estaba la Santa Chequina, la manifestación visible de la gloria de Dios, ante el cual solo el sumo sacerdote podía entrar y sobrevivir. El esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de aquel templo celestial, donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono de Dios. La morada del Rey de Reyes, donde miles y miles ministran delante de Él y millones de millones están en su presencia. Daniel capítulo 7, versículo 10. Ese templo, lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines y sus flamantes guardianes cubren sus rostros en adoración, no podían encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaran manos humanas más que un pálido reflejo de su inmensidad y de su gloria. Con todo, el santuario terrenal y sus servicios revelaban importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que se llevaba allí a cabo para la redención del hombre. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Y está registrado en Apocalipsis capítulo 4, el versículo 5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Se le permitió al profeta, además, contemplar el primer departamento del santuario en el cielo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro
representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. De nuevo, fue abierto el templo de Dios, según Apocalipsis 11:19, y miró hacia adentro del velo interior, el lugar santísimo, y allí vio el arca de su pacto, representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios. Así fue como los que estaban estudiando este asunto encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. Moisés hizo un santuario terrenal según el modelo que le fue enseñado. San Pablo declara que ese modelo era el verdadero santuario que está en el cielo. Y San Juan afirma que lo vio en el cielo. Amigo que me escuchas, la experiencia que tuvieron los que vivieron en el 1844, al continuar estudiando por qué Jesús no vino, descubrieron entonces que Jesús iba a purificar no el santuario terrenal, no la tierra, sino el santuario celestial. Ahora te preguntarás por qué el santuario celestial que necesita ser purificado. Eso lo vamos a comentar en nuestro próximo episodio al pequeño rebaño, en nuestro próximo video. Así que te animo a que no te lo pierdas y estés pendiente a nuestro próximo video. Y mientras te invito a inclinar el rostro para tener una oración. Amoroso Padre, Señor, te agradecemos porque en tu palabra hay suficiente evidencia para saber que tú ministras en un santuario no hecho por manos humanas, sino en un santuario celestial. Y que allí ministras en favor nuestro. Y de la misma manera en que los sacerdotes intercedían por los pecados del pueblo, allí estás Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nuestros pecados. Y te agradecemos por tu lindo ministerio, en el cual nos da la oportunidad de ser redimidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.